les preguntábamos por la ejecución de los 100.000 euros que nos ha subvencionado la Diputación para construir la casa derribada de los maestros. Y bueno, pues que no aparecen en la liquidación de 2022 y deberían aparecer esos 100.000 euros. Creemos que este es el problema que tenían, que no lo han consignado y por eso no presentaban la liquidación. A vista de lo que queda en caja y de lo que del resumen de la cuenta, no está ese dinero en las cuentas. Es decir, de los 80.000 que se ingresaron como adelanto, de esos 100.000, pues en el banco quedan 50.000 y una deuda de 24.000. Es decir, que quedan realmente 26.000. No están los 80.000 euros de la casa y la casa no se ha ejecutado. O sea, no es que lo hayan gastado en hacer la casa, lo han gastado en otra cosa. Hola, alcocereños y alcocereñas. Queremos desearos desde el grupo Unidas por Alcocer un feliz año 2024 y confiar y desear que hayáis descansado y pasado unas felices fiestas junto a vuestras familias. Este ha sido un año electoral. Los alcocereños y alcocereñas habéis podido expresaros democráticamente y elegir la opción de gobierno que os ha parecido más acorde a vuestros ideales. 52 alcocereños habéis optado por votarnos a nosotros. Eso quiere decir que hemos obtenido un 25% de los votos. 1 de cada 4 alcocereños no aprueba la gestión del gobierno actual y cree que las cosas se deberían hacer de otra manera. Estos 52 alcocereños tienen que ser tomados en cuenta y estamos viendo continuamente cómo la labor de la oposición viene siendo tratada con menosprecio, tergiversada y bueno, pues creemos que cuando se trata mal a la oposición en Alcocer se está tratando mal no a los 2 concejales que estamos allí trabajando, sino a los 52 alcocereños que nos han votado. Bueno, no me voy a extender mucho, como lo que se ha tratado en este último pleno de diciembre ha recogido prácticamente todos los temas desde que se produjeron las elecciones. Yo creo que es un buen resumen también de lo que ha pasado este año. Lo primero que tengo que contaros es que el pleno de diciembre, bueno, pues recibimos la convocatoria del pleno para el día 21, el día 18. Es una convocatoria densa. Se nos han mandado 68 documentos para estudiar en 2 días, que recogen temas tan importantes como la liquidación de las cuentas del año 2022, la aprobación del presupuesto de 2023, sí, el presupuesto de 2023 se está aprobando el 21 de diciembre de ese año. Esto trae algunos problemas, ¿vale? Ahora os contaremos un poquito qué problemas tiene aprobar un presupuesto fuera de fecha. Vienen también la elección del juez titular y suplente, el convenio de los jardines de la Iglesia, la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, la respuesta a las preguntas que quedaron pendientes y una serie de decretos de alcaldía que también hay que explicar y que hay que contar. Toda esta información, estos 68 documentos, nos los teníamos que estudiar, entender, buscar si estaban correctos o si estaban incorrectos en 2 días. Bueno, normalmente se nos convoca con una semana. El funcionamiento, el nivel de democracia que hay en este ayuntamiento y sobre todo el respeto que hay a la gente que no le vota, pues bueno, pues eso es una cosa pues altamente preocupante actualmente, ¿no? Antes de contaros un poco cómo ha transcurrido el pleno, tenéis la grabación, la podéis escuchar tranquilamente, pero sí os queríamos dar unas claves para entender no este pleno, sino en general todos los plenos del Ayuntamiento de Alcocer y bueno, cómo suele funcionar el equipo de gobierno, en concreto cómo suele funcionar Borja Castro a la hora de encarar los plenos para que, bueno, interpretéis bien cómo reacciona ante ciertas cosas y sepáis entender qué significa eso, ¿no? Como ya hemos mencionado en algún escrito anterior, Borja sufre de una alergia patológica ante cualquier crítica, ante cualquier pregunta o ante el mero hecho de tener que rendir cuentas. Su modelo ideal de ayuntamiento es ese en el que él camina por una alfombra roja, todos aplauden, con lágrimas en los ojos y le arrojan pétalos de rosa a su paso. Ese es el modelo ideal y es como él cree que debería funcionar el ayuntamiento. Como consecuencia, cuando el argumento o los hechos le acorralan y se ve sin salida,
pues siempre recurre al bulo, recurre a la descalificación, se va a temas personales, saca el comodín de la Casa Azul, que es un clásico en todos los plenos. Eso sí, luego se le llena la boca a cada paso con aquello de los negocios de Alcocer. Hay que cuidar los negocios de Alcocer, como si la Casa Azul no fuera un negocio de Alcocer. En fin, una pura contradicción. Esto ya os digo, siempre cuando se queda sin argumentos o no sabe contestar, porque a mí si me preguntan algo y yo tengo el dato que lo contradice, pues saco el dato, digo, mire, no, esto es así. Constantemente recurre a una cosa que llaman en psicología la proyección. Si Borja te acosa, te llama a ti acosador. El acoso requiere que uno esté en una posición dominante para poder ejercerlo. Si no tienes poder, no puedes acosar. En el colegio, el fuerte es el que acosa al débil. Nosotros no estamos en una posición de fuerza, no tenemos capacidad de acosar siquiera ni intención, pero es que no tenemos capacidad, es que no podemos acosar a nadie. Él llama acoso simplemente a que le pregunten. Preguntar es nuestra labor en el ayuntamiento. Nosotros estamos aquí para hacer preguntas, pedir información y, bueno, pues informar a los alcocereños de cómo está funcionando el ayuntamiento. También es una constante que él nos mienta y nos llama mentirosos a nosotros. Nosotros no necesitamos mentir sobre nada, nosotros no somos los que gestionamos, no tenemos ningún motivo para mentir sobre algo. Un caso muy claro es el tema de, por ejemplo, las redes sociales. Borja nos tiene bloqueados en muchos perfiles de redes sociales. Esto es muy fácil de demostrar, es muy fácil de enseñarlo. Yo puedo mostraros una pantalla de ordenador e intentar con nuestra cuenta entrar en una de sus cuentas y aparece inmediatamente que estamos bloqueados. O sea, esto es un hecho. Pero sin embargo, él cuando se ve acorralado es capaz de decir que nosotros le hemos bloqueado a él, que no es cierto. Nosotros no rehuimos el debate, nosotros lo buscamos debatir, buscamos poder confrontar, buscamos poder explicar las cosas. O sea que no nos sirve si le bloqueamos, no tiene ningún sentido que nosotros bloqueemos a Borja. Y esto es parte de eso que es llamar ese mecanismo de proyección que usa él. Es decir, si él bloquea, nos acusa a nosotros de que le bloqueamos. Resumiendo, para entender el pleno, la clave es que si ves que Borja se va a lo personal, si ves que Borja pierde los papeles en el pleno, pues probablemente es que se ha quedado sin argumentos y hemos dado en la diana, ¿no? Le hemos pillado. Vamos a ver un poquito qué es lo que ha pasado en este pleno, ¿no? Este pleno tenía muchos puntos de orden del día. El primero, como siempre, es aprobar el acta de la sesión anterior. Eran 2 sesiones anteriores las que había y había 2 actas para aprobar. Se nos presentaron las actas y, como viene siendo habitual, pues nosotros señalamos las incoherencias entre lo que se refleja por escrito y lo que ha pasado de verdad en los plenos. Suele ser frecuente que las actas indiquen cosas que no han pasado, que se omitan otras que sí son relevantes o que se redacte de manera inexacta, cambiando incluso el sentido de lo dicho. Nos ha pasado incluso alguna vez que se ha recogido algo que no se ha dicho, que ya es el colmo, nos pasó hace ya unos años, ¿no? Ese es el motivo por el que nosotros publicamos íntegramente los plenos para que vosotros, los que tengáis interés, podáis contrastar lo que se dijo realmente en ese pleno. Nosotros, de todas maneras, en estos vídeos, en estos resúmenes que hacemos, intentaremos haceroslo más fácil esta labor. Resumiendo y yendo a lo importante, en el acta de la sesión que se celebró el 28 de septiembre, al final del verano, no se han incluido las preguntas que nosotros formulamos por escrito. Es decir, nosotros unos días antes del pleno registramos una serie de preguntas. Él piensa que son preguntas de un concejal o preguntas personales de ese concejal. No son preguntas personales, no son preguntas de un concejal, son preguntas del grupo municipal de la oposición. En el acta se dice que registramos 2 preguntas y realmente pues registramos unas cuantas más. Aunque parece que había mucho texto, en realidad eran 8 o 9 temas. No se han recogido esas preguntas en el acta del pleno de ese día. Esas preguntas tienen que adjuntarse porque están registradas por escrito. Tienen la obligación de adjuntarlas y no se adjuntaron. Mal estuvo que no las contestara en aquel pleno, que es cuando procedía,
pero es que es irregular no recogerlas en el acta, están obligados por ley. En ningún pleno desde que tomamos posesión habíamos tenido oportunidad de hacer preguntas aún, es decir, teníamos preguntas pendientes desde primeros de junio hasta septiembre, es decir, son preguntas que son relativas a ese periodo porque es lo lógico, ¿no? Viene un pleno, pues preguntamos lo que ha pasado en ese periodo. Esto parece que a Borja le molestó bastante, ¿no? Que preguntáramos solo de un periodo. Me encanta porque siempre me pregunta usted por los meses de verano, ¿eh? Bueno, es que, a ver, es el pleno de septiembre y preguntábamos sobre ese periodo. No sé por qué le molestó tanto eso. O sea, yo me he sometido a un tercer grado que ni siquiera el presidente del gobierno y sus ministros se someten en el Congreso de los Diputados, pero bueno, los concejales de Izquierda Unida me quieren someter a un juicio. Lo que le molesta realmente es que se le pregunte, ¿no? Y él lo dejó claro en el pleno. También hice yo una pregunta que se ha tergiversado. Yo preguntaba, porque nos ha informado un vecino, que el último día de fiestas vino la Guardia Civil y clausuró una peña, la noche del lunes al martes. Nosotros le preguntamos si podía confirmarlo. Esta persona que nos informó es bastante fiable. Resulta que en el acta pues no se recoge esa mención a la Guardia Civil y se dice simplemente que una peña se clausuró, que es como se clausuró. Parece que se han cansado de la juerga y se han ido a casa, ¿no? Preguntamos si la Guardia Civil había cerrado una peña. Bueno, estas preguntas que no se incluyeron en el acta, aunque las contestó Borja al final del pleno, las vamos a comentar ahora al inicio, porque entendemos que lo primero, yendo por orden cronológico, es resolver lo que pasó en ese pleno y como quedó pendiente, pues os lo contamos ahora, ¿no? Ven que parece casi un interrogatorio esto, ¿verdad? Ninguna duda, pero para que sepáis la presión y el acoso al que estamos sometidos en el ayuntamiento por parte del grupo de Izquierda Unida, que le pareció que eran muchas preguntas y bueno, pues es que pasaron muchas cosas ese verano. En fin, los veranos hay muchas actividades, suceden muchas cosas y nosotros pues tenemos que preguntar sobre lo que ha sucedido, tenemos que pedir aclaraciones y datos. Siempre habla cuando vino usted al COCER, que es para verano. Y luego, pues como siempre, cuando algo le molesta, pues va a lo personal, que si no venimos al pueblo más que en verano, que no es verdad. Además es que es tan evidente que cuando vamos, porque en un pueblo pequeño todo el mundo ve cuando vamos y cuando venimos, ¿no? O sea, es una de las características de los pueblos pequeños, ver a la gente, ¿no? La gente nos vemos por allí. Les sugiero que esas cámaras que ha puesto de vigilancia, que nos han costado 20.000 euros y que han demostrado que no sirven, que no están siendo efectivas, porque ha habido robos en Halloween, pues que en lugar de poner unas cámaras de vigilancia, que ponga una máquina de picar y así nos tiene controlados cuando venimos y cuando vamos, ¿no? A lo mejor le interesa más. Bueno, muchas de las preguntas que formulamos para ser contestadas en septiembre, entonces eran de actualidad, pero han resistido pues ya regular una demora de 3 meses en ser contestadas. Y además nuestro alcalde, bueno, en el pleno parece que no se da cuenta de que no pueden contestarse como si hubieran sido hechas ahora. Hay también una pregunta o una inquietud personal, entiendo, aunque sea en condición de concejal de Izquierda Unida, pero lo hace con intereses personales, entiendo, o cuitas personales. Tenemos que deciros que, bueno, que las preguntas, entendemos que son preguntas de interés general, son preguntas de cosas que todo el pueblo quiere saber o que el pueblo le interesa saber, ¿no? Son preguntas que se refieren al gasto, que se refieren a las obras, que se refieren a este tipo de cosas, en fin. El Ayuntamiento de Alcocer no dispone de ningún inventario de bienes, tampoco disponía de él cuando gobernaba el señor Pedro del Saz. El tema primero por el que preguntamos es el tema del inventario del ayuntamiento. Todas las entidades locales, cuando cambie la legislatura, aunque no cambie el grupo de gobierno, tienen la obligación de elaborar un inventario de bienes y entregárselo en el pleno a los miembros. Si un día cambia de gobierno, pues ese gobierno también puede ver si falta algo, ¿no? Si no hay inventario, pues no sabemos si falta algo o no falta. Es decir, es un poco, hay una impunidad ahí para hacer lo que uno quiera, ¿no? Pues dice que tampoco había inventario cuando gobernaba Pedro del Saz. Bueno, pues en las claves que os dábamos al principio, esta es la clave, ¿no? Cuando él se va a temas personales o a la familia o elude
la respuesta pues es que es algo que debería haber hecho y no ha hecho, ¿no? En fin, dice que están pendientes de una subvención de Fadeta para que los ayuntamientos elaboren sus inventarios. Yo creo que hacer un inventario no es una cosa compleja. La sede del ayuntamiento consiste en ir etiquetando muebles y enseres y registrar sus características en un listado y identificarlos en ese listado, ponerles una pegatina y bueno, en fin, no es una sede de varias plantas. Yo entiendo que esa labor se puede hacer en 2, 3, 4 días como mucho, que hay unos empleados municipales que alguno puede colaborar en eso, sobre todo fuera de la época de más trabajo, que es el verano, ¿no? Pues yo creo que tienen tiempo para hacer un inventario. En fin, es una cosa relativamente sencilla. El tema de las propiedades municipales, pues igual, pues se pide un listado al registro y ya está, ya tienen hecho el inventario. El tema este de pedir una subvención para hacer un inventario a nosotros nos suena a querer ingresar un dinerillo y bueno, pues cobrar por algo que es obligatorio hacer y que forma parte de las tareas normales del ayuntamiento, ¿no? El segundo tema que nosotros incluíamos en nuestras preguntas es el tema de la rendición de cuentas. Nosotros habíamos consultado el portal de rendición de cuentas del Gobierno de España y consultando el Ayuntamiento de Alcocer, pues bueno, nos faltaban una serie de ejercicios en los que no se habían publicado las cuentas. Esto es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio obligatorio, es un ejercicio que tienen que hacer todos los ayuntamientos en el mes de mayo. Tienen que rendir las cuentas, se dice, es decir, publicarlas. Y no están publicadas. Si entráis en el portal de rendición de cuentas, pues vais a ver que las del ejercicio 2020, 2021 y 2022 no están rendidas. Sí están las de 2019, esto fue un error nuestro, no pasa nada. Errare humanum est. Las de 2019 ya están. Pero las de 2020, 21 y 22 no. Pone como excusa, señor Castro, la relajación de las reglas fiscales en tiempo de pandemia. Tenemos que informaros que no hay ninguna relajación en cuanto a plazos. La flexibilización en tiempo de pandemia se refería a la regla de gasto. Se permitía redirigir el superávit y poder utilizarlo. Esto no es utilizarlo así, cogerlo y ponerlo, sino hay un procedimiento, pero se permitía... en tiempo de pandemia se flexibilizó la regla de gasto. Los plazos no, los plazos son los que siempre ha habido. Sí que es verdad que entre marzo y junio de 2020 se suspendieron los plazos administrativos. Entre marzo y junio de 2020. Es decir, que como todas las entidades administrativas pues estaban funcionando de una manera excepcional, pues bueno, pues los días que estaban contándose se dejan de contar en marzo y se reanuda la cuenta otra vez en junio. Pero esto no afecta a que se presenten los presupuestos y a que se presenten en fecha. ¿Vale? Esto es una salida que ha hecho Borja en el Pleno y que no tiene nada que ver con el tema. Bueno, la rendición de cuentas, como decía, es un ejercicio de transparencia. Se trata de que todo el mundo sepa. A Borja parece que no le gusta que se sepa. El tema siguiente, el tercer tema de las preguntas que hacíamos era sobre el Morillejo. Esta es una de esas preguntas que ya quedó un poquito caducada, porque la contestó en ese mismo pleno. Es decir, es verdad que ahora nos da un poquito más de detalle, cosa que de verdad se agradece cuando cuenta datos, no cuando se va por los cerros de Úbeda. Nosotros agradecemos que nos dé datos. No es que lo agradezcamos nosotros, lo agradece la población quiere saber. No está ¿por qué no está? Pues nos ha contado una serie de problemas técnicos que ha habido y que, según ellos, pues provocaron la demora. Sí que le deseamos que esta vez acierte. Ya recordamos múltiples anuncios de finalización de esta obra, que lleva ya más aplazamientos que las Olimpiadas de Madrid 2012. El siguiente tema es el asunto del suministro de agua, que a lo mejor Borja se lo toma también como un tema personal, preguntar por el suministro del agua. Nos indica el alcalde que se han recibido 15 cisternas de agua entre el 5 de agosto y el 29 de agosto. Es decir, prácticamente todo el mes se han estado recibiendo cisternas. Que el volumen que se ha aportado a los depósitos es de 338 metros cúbicos.
Vamos a hacer un repaso del tema del agua cronológicamente, ¿vale? Para que os situéis. El 15 de agosto se produce un primer bando en el que se corta el agua. Nos informa por redes sociales en la alcaldía que el flujo diario de agua es de 516.000 litros, es decir, 516 metros cúbicos diarios. Nosotros echamos unas cuentas porque según la Organización Mundial de la Salud, el consumo por persona y día es de 100 litros. Si se están gastando 516.000 litros, pues dividimos 516.000 entre 100 y nos da el número de personas de la población. Nos daría que esos 516.000 litros dan para abastecer a una población de 5.160 habitantes. En Alcocer en verano no llegamos a esa cifra ni de lejos. Entonces, ¿el volumen diario de agua es otro? ¿O hay más habitantes en el pueblo y no nos hemos dado cuenta? ¿O hay agua malgastada en el pueblo, ¿no? Hay agua que se malgasta. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos para qué sirven esos contadores inteligentes que sirven para controlar el gasto, entre otras cosas. ¿Por qué no se está controlando el gasto? Si hay algún hogar que está gastando en cosas que no debe, con llenar piscinas o esto, pues hay que hacer uso de las ordenanzas municipales y llamar la atención a esa persona. No digo que se le vaya a sancionar inicialmente, pero sí hay que empezar por una llamada de atención y luego, pues si persiste, pues hay que pasar a las sanciones, ¿no? Que para eso están las ordenanzas. Las ordenanzas están para hacerlas cumplir y cuando no se cumplen hay que sancionar. En numerosas ocasiones, en los meses de verano, incluso en los bandos publicados previos, al verano se advierte y apela a un uso responsable de los recursos hídricos, especialmente en un año muy seco. Hay un bando para ordenar el llenado de piscinas que se publica cada año para finales de mayo y que daba como plazo final para llenar piscinas hasta el 26 de junio. No hay anuncios del ayuntamiento para concienciar o para reducir en consumos no primarios. No hay ninguno. Cuando empiezan los meses de calor, cuando empieza la población a subir, hay que hacer un recordatorio, como han hecho otras poblaciones. Nosotros hemos enseñado los bandos de otros pueblos y esos pueblos han avisado, oiga, consuman responsablemente que si no va a llegar una fecha en la que vamos a tener que cortar el agua. Esto hay que avisarlo. No ha habido ningún aviso por parte del alcalde. Ha llegado el día 15 y han cortado. Bueno, el día ese del anuncio del corte no se produjeron cortes de agua. Anunciaron que iban a cortar el agua ese día, pero no se pudo cortar porque al parecer las llaves de paso estaban bloqueadas por la cal por falta de mantenimiento. Pues que la gente acumula agua, se va a la cama y al día siguiente ve que no han cortado el agua y tiene ahí unos cubos y dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Van a cortar o no van a cortar? En fin, esto produce un poco de desconfianza y desconcierto, ¿no? El día 18, 3 días después del primer corte, se producen reventones en el mercado viejo. Si uno abre por la mañana las llaves de paso y da paso a toda el agua y no se purga el aire de las tuberías, pues la presión que ejerce el agua en el aire hace que pues, las bocas de riego o las tuberías más débiles revienten, ¿no? Esto es de primero de fontanería, vamos. Es justo también explicar que parte del problema de la asistencia de agua se debió a una avería que se produjo en un negocio privado, como sabe usted, y en el momento que se arregló cesaron los problemas. El día 20, 2 días después, es decir, ya 5 días después del primer corte, se produce un episodio que la Guardia Civil maneja esa hipótesis, el vandalismo, en un negocio privado. ¿Vale? La Guardia Civil maneja esa hipótesis. Se abre un candado, ese candado protege una llave de paso, una llave de un grifo, ese grifo se abre a todo lo que da, ese es un grifo de llenado de un depósito obligatorio para ese negocio, un depósito que la ley obliga a tener en ese tipo de negocios. El depósito se llena, el depósito revienta, salta del suelo y bueno, pues el agua, claro, se vierte. Se producen acusaciones de que es una fosa séptica, de que si no sé qué, de que si no sé cuál. Bueno, es un depósito de entrada de agua. Esto lo puede ver cualquiera que quiera ir a verlo. Y ese mismo día se reparó. ¿Vale? El mismo día se reparó. Es decir, que bueno, hay una pérdida de agua, pero no creo que fuera una pérdida de agua más allá de a lo mejor el volumen de lo que podía recoger ese depósito y el tiempo que tardaron en detectar el reventón, ¿no? Sin embargo, a la mañana siguiente, el propietario del negocio
se encuentra la llave de paso precintada. Para precintar hace falta una orden escrita y además hace falta una justificación. Si hay una avería que está reparada, no hay ningún motivo para precintar nada. Precintar un bien básico, además, como es el agua o la luz, es un tema muy sensible. Y si encima es un negocio que vive de eso, es muy grave este sucedido, ¿vale? Este hecho está denunciado. Borja acusa a este negocio, ya pueden ustedes ir adivinando cuál es, y a esta avería de ser la causante del vaciado de los depósitos, cuando esto, lo que hemos dicho, fue un hecho provocado y puntual. Ya se llevaban 5 días desde el anuncio de cortes y no tiene nada que ver con los cortes de agua este sucedido. Sí parece un intento de echar la culpa a otros. Curiosamente siempre a los mismos. Parece que apuntamos siempre por el mismo lado, ¿no? También Borja acusó a otro negocio alcocereño. Puede ser porque apoyó a la oposición. Quizás. Este negocio tuvo que llamar a su seguro, vinieron del seguro, revisaron la instalación, confirmaron que estaba todo bien y que no había ninguna rotura. En fin, que pues esto que decimos, ¿no? Ya dábamos esas claves para entender a Borja. Cuando reacciona mal, cuando reacciona acusando o atacando, es porque ha cometido algún error y se ve acorralado, ¿no? Esto es el modus operandi habitual, ¿no? Vamos a echar unas cuentas, ¿no? Si las cisternas de la Diputación nos han suministrado 338 metros cúbicos a lo largo de todo el mes de agosto y el volumen que había cuando se hizo el corte era de 516 metros cúbicos, algo no cuadra, porque nos han traído 338 en todo el mes y no llega ni al consumo de un día. No entendemos si realmente sirve para algo, que nos suministren a lo largo de un mes una cantidad que no sirve ni para cubrir un día, no sé la utilidad real. Nos dice Borja que ha sido a coste cero. Bueno, ha sido a cargo de la Diputación. Coste cero no, la Diputación se ha gastado dinero. No lo ha gastado el Ayuntamiento de Alcocer, pero es dinero. Es decir, un coste tiene. Nosotros lo que opinamos es que los cortes de suministro son el último recurso y creemos que pudieron haberse evitado controlando el gasto con esos cacareados contadores inteligentes. Y bueno, también nos ponemos en lo peor y podemos pensar que qué hubiera pasado si durante un corte nocturno se hubiera producido un incendio, ¿no? Estábamos en una época de alto riesgo. Si tenemos el agua cortada y se prende una chispa, no tenemos agua para apagarlo. Y un conato se puede hacer grande en poco tiempo y habríamos estado sin agua. Otra pregunta que hacíamos relativa al tema de agua es respecto al consumo de agua en las obras. Es decir, cuando se está edificando o cuando se está construyendo, hay un periodo en el que hay un consumo alto de agua, las obras necesitan agua para hacer los morteros y nosotros lo que preguntamos es si ese consumo se estaba controlando, si ese agua sale de un contador. Lo primero que tienen que hacer cuando se hace una obra es instalar la cometida de agua y un contador y a partir de ahí pues ya pueden trabajar. Pero ese agua hay que pagarla. Entonces, esto no es el alcalde de nuevo, se va por los cerros de Úbeda, se pone a atacarnos, empieza a decir que si no sé qué de unas venganzas, que si... En fin, ya sabéis, os hemos dicho al principio que cuando veis a Borja que se pone nervioso es que no lo ha controlado o que no había contadores en esas obras o algo pasa ahí porque esos nervios pues siempre denotan eso, ¿no? En lugar de decirnos, no, mire, ahí está el contador y este es el gasto, en lugar de decirnos eso, se nos va por los cerros de Úbeda y se pone como un basilisco. Nosotros queremos que los gastos excesivos se controlen, nada más. No queremos otra cosa. Fíjese hasta dónde llega la salida de pata de banco en este tema respecto a esta pregunta, que es que ha reaccionado nada menos que mentando los muertos en la pandemia. Vamos, es que no se puede ir uno más lejos. Le pregunta a uno por el gasto de agua y empieza a hablar de los muertos en la pandemia. En fin,
Es de locos. El quinto tema del que le preguntamos es sobre los contadores. Es el mismo tema, en realidad. Los contadores y el control del gasto de agua. Preguntamos explícitamente el costo de los contadores, porque han costado un dinero, que nos informe del gasto. Y luego de la utilidad, si se está controlando o no se está controlando, porque claro, si está habiendo un consumo excesivo, como nos ha dicho o se deriva de los números que nos ha presentado, pues ¿para qué queremos los contadores? ¿Nos hemos tirado el dinero o sirven para algo? Bueno, la respuesta de Borja, pues sí, también es uno de sus recursos, empezar a ponerse medallas de todo lo que ha hecho, porque nosotros hemos hecho por Alcocer, llevamos muchos años, hemos hecho muchas cosas. Vamos, conteste usted a la pregunta, por favor, no se nos vaya por los cerros de Úbeda. El tema 6 es el cumplimiento de las ordenanzas, el tema 6 por el que preguntamos en septiembre. El cumplimiento de las ordenanzas. Preguntamos para qué sirven las ordenanzas, no nos lo cuentan. ¿Para qué sirven las ordenanzas? Porque tienen una utilidad, entendemos. Se queja porque tiene que contestar, que en fin, que hay que ver cuántas preguntas, que tienen mucho lío, que el alcalde está muy liado, que tienen que atender muchas cosas, que parece que va a decir que no las hace cumplir por eso, pero luego dice que sí, que las hace cumplir. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Tienen mucho lío y no pueden? Si las hacen cumplir, pues bueno, demuéstrelo. Pero luego, en lugar de demostrar que las han hecho cumplir, nos dice que no han localizado los culpables de los vandalismos, por ejemplo. Pues entonces, si no los localiza, ¿cómo va a hacerlas cumplir? Si no sabe quién es el culpable, no puede hacer cumplir las ordenanzas. En fin, no nos da datos en la respuesta. Como reacción a la defensiva, pues deducimos que de nuevo pues le hemos pillado en falta. Nos acusa, pues nada menos, dice que deja veladamente que es que solo pasan episodios de vandalismo cuando vamos nosotros al Alcocer, cuando vamos la oposición al Alcocer. Esto es como decir que somos nosotros, ¿no? Los que quemamos contenedores, quemamos sillas en mobiliario urbano en los jubilados, que apedreamos fachadas, que hacemos pintadas, que no sé, que hacemos ruido también excesivo, pues también el ruido excesivo es vandalismo, en fin, que somos los culpables. Eso es lo que dice. Bueno, hay que interpretarlo así, ¿no? Cuando Borja se va a lo personal y a lo eso es porque no tiene contestación. No sé qué dice luego ahí también en esa contestación de que no tenemos credibilidad. Esto es una frase que le dije yo a él a cuenta de las preguntas que hicimos en aquel pleno, a raíz de una publicación que hizo él en redes sociales. Le dije el tema de la credibilidad, es una frase que nos ha copiado. Y bueno, pues por lo menos que pague el copyright, ¿no? Y que sea un poquito más creativo, que él dice que es periodista. El tema 7 es el coste de las fiestas. Nosotros preguntamos cuánto han costado. Me parece una pregunta de lo más normal. ¿Cuánto nos hemos gastado en fiestas? Porque es una cosa que hace mucho Borja. Borja hace actividades, hay muchísimas actividades. No decimos que esté mal hacer actividades en Alcocer, hacer actividades festivas o lúdicas, pues sí, da alegría, en fin, ¿qué le vamos a decir? Vemos al pueblo, vemos lleno de banderitas, escuchamos música, esta es una cosa positiva. Pero bueno, el caso es que se pone a la defensiva de nuevo, algo debe haber ahí, que solo le preguntamos por el verano, vamos a ver, que son preguntas desde el anterior pleno, y el anterior pleno, si es septiembre, pues era justo antes del verano, sí, hay que preguntar cosas de ese periodo. En fin, que solo venimos en verano. De nuevo. Bueno, lo cierto es que él en verano, después de San Roque, se marchó y la mitad del mes de agosto no estuvo. O sea que. Y a lo mejor había hecho falta, ¿no? Estar. Nos da los datos de las fiestas. El fin de semana medieval, 6.194 euros. San Roque, 7.260. La fiesta de septiembre, 40.372. Que suman 53.827,26
euros en gastos festivos, en gastos de fiesta. Bueno, aquí en la respuesta de los importes de las fiestas nos vuelve a hacer el recurso de ponerse medallas y de decir que, bueno, que se hace para salvar los negocios locales. Menos los dos negocios que no le apoyan, que esos lo que hay que hacer es... El tema 8 es, preguntamos por el arreglo de calles, también otro tema que debe ser personal para él, el arreglo de las calles. Se pone de nuevo como una hidra, porque le preguntamos cuántas calles han reparado. Confunde lo privado de cada uno y las aficiones de cada uno con su profesión. El primero se mete conmigo, que si soy músico, que yo no soy músico, soy asesor en el ministerio, no soy músico, soy aficionado a la música, pero bueno, ¿qué sentido tiene mencionar las aficiones aquí en un pleno? Mi currículum está por ahí colgado, lo podéis consultar en internet, no pone músico en mi currículum. Me dice que como un músico como yo pretende que se deje de gastar en cultura para gastar en arreglo de calles. Deja Borja claro en la respuesta que no va a sacrificar una inversión en eso que él llama cultura para asfaltar una calle. Y no quiero pensar que una persona como tú, artista, cantante de Podemos Izquierda Unida, pueda llegar a plantear que sacrifiquemos la inversión en cultura y la destinemos a asfaltar calles. Le decimos que cultura este verano han sido exclusivamente las obras de teatro, los cuentacuentos y el certamen de poesía. Pero en general, viendo estas actividades de cultura, estrictamente hablando, yo creo que no les ha costado mucho dinero. Yo creo que lo que le pasa es que confunde la cultura con el jolgorio, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la música para bailar de reggaetón y otra cosa es la cultura, ¿no? Reggaetón y cultura no es lo mismo. En general, el problema es que, bueno, pues que es usted un buen concejal de festejos, pero un mal alcalde, porque si solo hace fiesta, es decir, si lo único que le preocupa es el festejo, pues no es un alcalde, es un concejal de festejos. Que no digamos que no voy a decir que es mal concejal de festejos, en eso lo que uno hace bien, lo hace bien. A veces algún puntito se le va y diferimos un poco, pero festejos hace. Nos hace en la respuesta un recuento de arreglos anteriores, pero no del periodo que hemos preguntado. Hemos preguntado qué arreglos se han hecho este verano. Vamos, desde el último pleno. No nos contesta. Así que deducimos que no ha arreglado nada de las calles. Nos dice que es muy caro arreglar calles, que solo lo pueden hacer con subvenciones. Nosotros no estamos hablando de adoquinar una calle o de hacer una cubierta completa de asfalto o de cemento, sino de mantenimiento, de reparaciones. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la cuestecita de la travesía de Pasacuerdos, la cuestecita del Molino. Ha habido durante muchos años dos agujeros rectangulares que eran para unas rejas de evacuación de agua de lluvia. Ahí estaban los agujeros rectangulares, que son fáciles de ver y fácil de tropezarse también con ellos, ¿no? Y se ha arreglado uno recientemente, el que estaba en la puerta de la casa de una persona mayor, pero el otro que está un poco más arriba, pues no se ve que no había cemento. El saco de cemento está barato. Yo creo que lo podían haber arreglado también. Es decir, estamos hablando de esto, de reparaciones y de mantenimiento, de evitar que la gente se pueda tropezar por la calle. Hoy todo el mundo en Alcocer, cuando llueve, puede salir a su casa y no pisar barro. Ahora ya con este escenario y la medida de que... Déjame que no he terminado de responder. Sé que se va a remitir usted porque estaba esperando esta reacción suya de que la Casa Azul todavía pisa en barro, pero es que usted está esperando también que el ayuntamiento cometa un error y haga esa calle para llevarlo a juicio. De nuevo hace mención a la Casa Azul, una fijación. Luego nos habla de acoso a nosotros. ¿No es esto acoso? Acoso a un negocio de Alcocer, de esos que dice el que defiende. Les voy a contar una anécdota. No voy a citar las fuentes ni el nombre del pueblo, pero bueno, en un pueblo vecino, en una reunión entre alcocereños y otras gentes, alguien de Alcocer dijo la frase: Borja ha hecho mucho por Alcocer, y alguien en esa reunión, alguien de ese pueblo, le contestó: hombre, hacer fiestas está bien,
pero si luego tiene las calles llenas de baches, pues bueno, pues esa frase llegó a oídos de nuestro alcalde, que no se le da muy bien la diplomacia, llamó a esta persona por teléfono y nos consta que este verano no se ha invitado a ese pueblo a actos a los que se les venía invitando. Es decir, que se ha vetado a este pueblo en los actos culturales a los que solía venir. En fin, esto, la diplomacia mal. El octavo tema, te preguntas. El arreglo defectuoso de los caminos que se hizo a cuenta de la Diputación, es decir, no a coste cero, a cuenta de la Diputación, este verano. Se arreglaron unos cuantos kilómetros de caminos y quedó una capa de arena suelta bastante gruesa en muchos de ellos, que dificultaba el tránsito tanto a pie como en bicicleta y que levantaba una capa de polvo enorme cuando era un tráfico rodado. Nos contesta Borja que eso es culpa de la lluvia. Vamos a ver, que esta pregunta se hizo en septiembre y que todavía no había caído una gota, que estábamos en sequía. Se arreglaron los caminos, inmediatamente después se llenaron de polvo, posiblemente porque no había caído una gota y porque no se había hecho el arreglo correctamente. Lo que yo creo que tienen que hacer es, si hace falta, si cuesta más arreglarlos bien, yo prefiero que se haga algún kilómetro menos, pero que dure el arreglo, a que se hagan un montón de kilómetros mal hechos. Y si viene la Diputación y nos arregla los caminos y no los arregla bien, pues hay que llamar a la Diputación y decir, oiga, no han arreglado bien los caminos, los han dejado mal. Que les conste, que lo hagan bien la siguiente vez. O incluso que no lleguen a hacerlos mal. Es decir, ¿quién estaba junto a las máquinas cuando se estaban arreglando los caminos? ¿Por qué no se corrigió in situ al operario y se le dijo, no, así no, hágalo usted así, de esta manera, porque si no se va a montar una capa de polvo? Sí que hemos visto que esta vez los caminos se han limpiado a algunas cunetas, que esto era una cosa que comentábamos en los vídeos de campaña y que agradecemos que se le haya prestado algo de atención. Es un arreglo de unos colectores que están rotos en la calle de la Rosa. Colectores, la tubería de fecales, ¿vale? Que baja por la calle de la Rosa en 2 puntos, supura, y el agua que vierte pues va a propiedades privadas, ¿no? Porque está debajo de la calle de la tubería, pero el agua pues busca su camino y sale a las cuevas, claro. Llevan un año estas reclamaciones y no se ha hecho ninguna actuación en la zona. Nosotros le preguntamos si es porque por allí cerca vive nuestro concejal portavoz. Borja va del tema, nos dice que no le consta la reclamación, se pasaron 2 por registro y de nuevo miente, ¿no? O sea, nosotros sí podemos llamarle mentiroso porque nosotros os enseñamos a vosotros la reclamación y aquí claramente en el pleno Borja dice que no le consta. Y no tenemos constancia de que haya ninguna avería que afecte a alguna propiedad de ningún concejal de la oposición. Es verdad que recuerdo que el compañero suyo, que es que está muy bien, juegan a papá y mamá. Pregunta uno sobre las cosas del otro, ¿sabes? Y el otro sobre las cosas del otro. Recuerdo que las preguntas son del grupo municipal, no son personales. Es verdad que recuerdo que su compañero y primo, utilizando su posición de concejal, nos advirtió de que boteaban unas tuberías en una propiedad que no pudo acreditar. Pero no sabemos si es de la oposición o no, porque no podemos acreditar. No obstante, si hay una avería, se atenderá en todo el orden de prioridades. Luego se va por los cerros de Úbeda, habla que si él arregló un contador en una casa, y aquí tenemos que recordarle que la relación entre los alcocereños, los propietarios de Alcocer y el ayuntamiento es privada, que las actuaciones que se hacen en casas particulares forman parte de la relación privada entre las personas y el alcalde, que tiene que diferenciar mi persona como propietario y como vecino de mi persona como concejal de la oposición. No puede en un pleno mencionar
qué reparaciones ha hecho en una vivienda particular, ni de quién, ni por qué. Esto forma parte de la relación privada entre las personas y el alcalde. Pero, ya que lo ha mencionado, es cierto que cuando cambiaron y pusieron el contador inteligente en mi vivienda, lo dejaron goteando. Fue un problema que provocó el propio ayuntamiento. Cuando yo llegué al cocer y abrí la llave, empezó a salir agua y tuve que cerrar la llave de paso. Llamé al ayuntamiento, llamé a Borja y él dice que lo arreglaron en 10 minutos. No es así. Él dijo que hasta el lunes no iba a venir nadie. Es decir, que me iba a dejar el fin de semana sin agua. Yo le dije que no podíamos estar sin agua en una vivienda, por un tema que además pues no es complicado de arreglar y que además lo habían provocado ellos. Y solamente después de insistir vino Pedro a arreglarlo, ¿no? Es verdad que se tarda 10 minutos, es que era una junta y apretarla, o sea, pero es un problema que habían provocado ellos y que tenían que solucionar ellos, y el agua no es un tema para demorar. Y Borja, la primera opción era dejarlo estar hasta que pasara el fin de semana. Bueno, se refiere a nosotros como papá y mamá, a los concejales de la oposición. Ya una vez cuando repartimos información por los buzones nos llamó la pareja de la Guardia Civil, es decir, nos llama cosas. A nuestro concejal portavoz le viene poniendo todo tipo de calificativos y apelativos. En fin, que Borja, además de mentir, además de acosar, es un faltón. Es decir, falta constantemente al respeto. Al final del todo, después de decir que no le consta el tema de la reclamación de la calle de la Rosa, entonces dice que sí le consta, pero es que no viene en la reclamación a qué propiedad afecta. Pero vamos a ver, si se le han presentado una persona la reclamación, pregunte a esa persona. Vamos a ver, no está complicado. Le he presentado a una persona una reclamación por escrito, por registro, y tiene usted una duda, pues pregunte y arréglalo. Tiene usted una tubería de fecales que está rota, ¿por qué no la arregla? Bueno, pues estos eran las preguntas, eran 9 temas de interés del municipio, no temas personales. Puede que alguien diga, no, es que el colector ese que se rompió en la calle de la Rosa es un tema personal, porque perjudica a una propiedad vuestra. Bueno, es un colector que está en la calle, es parte del municipio, y nosotros no lo mencionamos por ser un tema personal, sino por ser un ejemplo de sectarismo, un ejemplo de cómo Borja dilata la solución de problemas para perjudicarnos, ¿no? Es decir, es un tema muy grave. Es uno de esos temas por los que nosotros estamos aquí, que ya comentamos en el mitin de la campaña electoral, ¿no? Un alcalde que hace estas cosas es un alcalde que no nos merecemos, es un alcalde que tiene que dimitir inmediatamente. Puede que la gente piense, bueno, pero es a vosotros nada más. No, ya os he comentado la anécdota del pueblo vecino, y esto ha pasado más veces, ¿no? Cuando pasamos las firmas, igual también hizo la llamada a la gente que había firmado. En fin, es un alcalde que amenaza, un alcalde que acosa, y él sí puede acosar, porque él está en una posición de poder. Nosotros solo preguntamos, ¿no? Y solamente le dejamos en evidencia con nuestras preguntas, que son preguntas de interés general. Bueno, ya pasamos al siguiente pleno, al acta del siguiente pleno, que fue el pleno de noviembre, en el que se licitó el tema de la farmacia, en el que nosotros alegamos que en el acta, en general, no se recogen las inexactitudes y los defectos que nosotros señalamos en el procedimiento que ha seguido el equipo de gobierno. No hay un decreto del señor alcalde que autorice la elaboración de un proyecto de obra. Para hacer un proyecto de obra hace falta un decreto de alcaldía. No existe ese decreto. Ese proyecto, que no se debía haber elaborado porque no tiene un soporte legal, una autorización oficial de la alcaldía. Tampoco recogen en el acta que el tipo de contrato para lo que quiere hacer el señor alcalde debería ser de arrendamientos y no de servicios. Esto lo dijimos en el pleno y no se recoge en el acta. Si el señor alcalde quiere alquilar un local
para que otra persona preste un servicio, el tipo de contrato es arrendamientos, no servicios. Solamente puede ser servicios si es un servicio propio del ayuntamiento, es decir, si nosotros subcontratamos en la limpieza o subcontratamos el mantenimiento de las calles, eso sí es un servicio, pero la farmacia no es un servicio propio del ayuntamiento, no se puede hacer un contrato de servicios, tiene que ser un contrato de arrendamientos, un contrato de alquiler, eso para hacer lo que quiere el alcalde. Pues nosotros proponíamos otra cosa. También dijimos que entre esos defectos la memoria justificativa está vacía. Es un documento obligatorio, tiene que justificar por qué quiere hacer esa licitación y no está rellenado el documento. Está el documento con los apartados pero vacíos. No hay un número de resolución en el documento que finalmente autoriza la licitación. Es decir, no hay, dice número de resolución al margen y no hay número, no está registrada la resolución. Esto es muy irregular, ¿no? Luego se omiten nuestras propuestas. Nosotros propusimos cosas. Nosotros propusimos que se corrigiera en el proyecto el punto donde dice promotor ayuntamiento, esto es, el que paga es el ayuntamiento, ese punto, que él se corrigiera y que se pusiera promotor, dos puntos, el adjudicatario del alquiler o cesión. Esto es lo que nosotros propusimos, que se corrigiera el proyecto. No se ha corregido. Y ahora tenemos dos documentos en la licitación. En uno dice que paga el ayuntamiento y en otro dice que paga el adjudicatario. Tenemos ahí una inconsistencia que cuando uno dice una cosa y luego la contraria en una misma licitación, pues podría ser reclamable, ¿no? ¿Qué más se omite? Se omite nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que se cediera el local y que se cediera a 30 años. Porque de un alquiler mega barato a una cesión no hay prácticamente diferencia. Y la cesión a 30 años nos facilita recuperar luego el local. Nos evita trámites, nos evita problemas a la hora de querer recuperar. ¿Vale? Y bueno, pues nosotros proponíamos eso. Proponíamos eso por intentar llegar a un acuerdo, es decir, porque no es nuestra opción favorita, es una opción que pensábamos que en la línea de lo que el equipo de gobierno argumentaba, que es facilitar, pues esto facilita más. Pero nosotros, nuestra opción ganadora, digamos, es la de que un negocio privado que gana dinero pague en función del mercado. Y punto. Tanto hay de oferta, pues tanto pedimos. O sea, si hay oferta, nosotros también pensamos que si la anterior titular de la farmacia no traspasa su licencia, no pasa nada. Ella se jubila y ya está, punto. La licencia no se traspasa. El que quiera viene y no tiene que comprar una licencia, porque ya no hay, ya se ha jubilado y no hay ninguna licencia que traspasar. Que no era una necesidad, era una conveniencia para el anterior titular. Si el anterior titular traspasa la farmacia, gana un dinero. Y si se jubila sin traspasarla, pues no gana un dinero. Pero para el que viene es mucho más asumible que ya se haya jubilado y entrar en un sitio donde no tiene que comprar la licencia porque no hay nadie allí dando el servicio de farmacia, que tener que comprar la licencia, ¿no? Bueno, entendemos que esto que contamos, yo lo tengo escrito y ocupa 6 o 7 líneas. Es decir, es más o menos lo mismo que ocupa lo que ha escrito la secretaria. Es verdad que no hay que recoger la literalidad de todo, y hay que coger, pero sí que hay que coger el sentido, hay que recoger el sentido de lo dicho, ¿no? Y el acta no recogía el sentido de lo dicho. Esto respecto al pleno de noviembre en el que se licitó la farmacia. Y luego ya pasamos a los temas de este pleno, específicamente, que son muchos, ¿no? Como hemos dicho antes, se nos facilitó la documentación, 68 documentos, con 2 días para mirarlos, ¿no? Cuando normalmente se nos convoca con una semana y no hay tanta documentación. En esta ocasión había 68 documentos para estudiar en 2 días. Y nosotros, pues hombre, si quieres pensar mal, pues puedes pensar mal, ¿no? Pero esto ya, juzgar intenciones es complicado, ¿no? Lo cierto es, y el hecho es, que se nos ha dado 68 documentos con 2 días. En este pleno se aprueba la liquidación de 2022. Se aprueba
con mucho retraso. La liquidación de 2022 se debía haber aprobado a final del ejercicio, o sea, en diciembre del año pasado, porque es la liquidación del ejercicio del año pasado. Ahí el señor Castro nos echa la culpa a nosotros, claro. Y ya estamos. Salida a la defensiva, ya sabemos lo que quiere decir. Que han incumplido algo, que lo han hecho mal, y la reacción es atacar. Bueno, en este punto que es la aprobación definitiva del presupuesto de 2023, os parecerá raro el presupuesto 2023 cuando estamos terminando el 2023. Es bueno hacer a veces autocrítica cuando las cosas se hacen mal, no intencionadamente, porque esto evidentemente tendría que haber estado aprobado hace muchos meses. Es verdad que es un formalismo simplemente para que sea publicado en el BOP y que para conformar el presupuesto de manera completa había que aprobarlo definitivamente. Se hubiese aprobado definitivamente si el señor concejal de Izquierda Unida no hubiese interpuesto el recurso, que siempre lo hace de manera determinante. Bueno, lo que ha sucedido realmente y que a lo que Borja echa la culpa es que en el pleno del 25 de marzo de 2023, que es donde se debía aprobar ya con varios meses de retraso el presupuesto de 2023, pues nuestro concejal fue a la Comisión de Hacienda y al Pleno, y en el expediente que se le pasó no figuraba, no constaba parte de la documentación necesaria. Es decir, faltaba el avance de liquidación de los primeros 6 meses de 2022 y la previsión para los siguientes 6 meses y luego la liquidación de 2022. Es decir, faltaba una información que es preceptiva, que es obligatoria para poder hacer el presupuesto de un año. Para hacer el presupuesto de un año primero hay que cerrar el del año anterior y faltaba esa documentación. Entonces, pues como es lógico, nuestro portavoz pidió esa documentación. Y Borja dice que eso fue motivo de bloqueo. No es motivo de bloqueo. Motivo de bloqueo es que no se haga. Se autobloquea usted mismo. Si no presenta los papeles que tiene que presentar, pues no puede avanzar, ¿no? No se puede presentar un presupuesto sin haber hecho antes el cierre del anterior. El recurso se interpuso a continuación del Pleno y se pidió en tiempo y forma. Es decir, lo que tienen que hacer es entregarlo y ya está. Debían tener algún problema serio cuando han tardado 9 meses en presentar esos papeles, que los han presentado en este Pleno de diciembre. El cierre del año pasado lleva casi un año de retraso. Claro, por eso Borja se pone tan nervioso, porque nosotros le señalamos los defectos y a él le gusta que le aplaudan. Bueno, explicamos un poco qué pasa cuando un presupuesto se aprueba con retraso. El problema cuando empieza un año y no hay presupuesto es que se prorroga automáticamente el presupuesto del año anterior. El presupuesto es donde se pone qué voy a hacer, ¿vale? Donde pone en qué me voy a gastar cada cosa. Pues esto me voy a gastar en esto, voy a tener este gasto en esto otro y voy a tener estos ingresos, ¿no? Y se hace pues una previsión, ¿no? Eso es el presupuesto de un año, una previsión. Cuando no se aprueba un presupuesto, se prorroga el del año anterior. Quiere decir que solo tengo esos límites que estaban fijados en el año anterior para los gastos y los ingresos. No me puedo mover de esos límites, salvo que haga una modificación y la pase por el Pleno. Como se ha funcionado con los presupuestos 2022, pues hay unas subvenciones, unas inversiones que son nominativas, es decir, que se deben gastar en un capítulo concreto que no estaban recogidas en 2022, pero que hay que gastarlas en el ejercicio 2023 y que, como se han aprobado los presupuestos el 21 de diciembre de 2023, pues restan 10 días para hacer esas inversiones que son nominativas, es decir, que se tienen que gastar en ese capítulo concreto. Sucede también que en ese pleno de marzo de 2023 se presentan una serie de modificaciones al presupuesto de 2022, cuando ya se ha finalizado el ejercicio de 2022. Es decir, no se pueden pasar modificaciones presupuestarias en un ejercicio que ya está pasado. Bueno, vuelve a justificarse o vuelve a escudarse en la pandemia para justificar el retraso. Ya hemos dicho antes que durante la pandemia no se modifican los plazos de entrega de los presupuestos, se modifica la regla de gasto, nada más. Es decir, que puede coger dinero del excedente y utilizarlo, que eso antes no se podía. Esto es lo que se autoriza durante la pandemia.
¿Qué pasa si el ayuntamiento hace un gasto sin estar recogido en el presupuesto? Es decir, yo tengo el dinero en el banco y necesito hacer un gasto, pero no está en la previsión. Pues mira, os vamos a informar de que el gasto sin consignación presupuestaria hecho con conocimiento de la no existencia de consignación, es decir, tú sabes que no está en el presupuesto y estás haciendo ese gasto, puede constituir un delito de prevaricación. Además, se le pueden pedir responsabilidades personales al concejal o al alcalde que haya hecho ese gasto sin consignación presupuestaria. Es decir, es un hecho que es extremadamente grave en el mundo de las finanzas o de la contabilidad municipal. Y nosotros esto lo advertimos en el Pleno. No nos dejó casi hablar, pero Manuel lo intentó. Aquí el único que tiene responsabilidad por sus estudios es Eduardo, que es el único que conoce las leyes y sabe la obligación que tiene. Los 5 minutos de su turno. Ahora me toca el resto de concejales no tienen una preparación, que yo sepa, no tienen una preparación jurídica para saber dónde se están metiendo. Le estoy diciendo que tiene una responsabilidad penal aprobar estas cuentas. Les preguntamos por la ejecución de los 100.000 euros que nos ha subvencionado la Diputación para construir la casa derribada de los maestros. Y bueno, pues que no aparecen en la liquidación de 2022 y deberían aparecer esos 100.000 euros. Creemos que este es el problema que tenían, que no lo han consignado y por eso no presentaban la liquidación. A vista de lo que queda en caja y del resumen de la cuenta, no está ese dinero en las cuentas. Es decir, de los 80.000 que se ingresaron como adelanto, de esos 100.000, pues en el banco quedan 50.000 y una deuda de 24.000. Es decir, que quedan realmente 26.000. No están los 80.000 euros de la casa y la casa no se ha ejecutado. O sea, no es que lo hayan gastado en hacer la casa, lo han gastado en otra cosa. Y esto es lo que comentábamos antes. Bueno, pues como le hemos vuelto a pillar, pues otra vez descalificaciones gratuitas, vuelve a salir la casa azul. Eso quiere decir que no tiene respuesta, porque si tuviera respuesta la daría. Figura en la documentación derechos reconocidos netos, es decir, los derechos de cobro, lo que se cree que se va a cobrar, 381.652,27, obligaciones reconocidas netas, es decir, el dinero que está pendiente de pagar, que está comprometido a pagar ya, 460.950,44, lo que da un déficit de 79.298,17. Es decir, nosotros entendemos que va a gastar un dinero que no tiene. En el apartado operaciones no financieras, esto es subvenciones, dice derechos reconocidos netos 235.000, de los que nos hemos gastado 171.997, con un saldo positivo de 63.000. Aquí está incluida la subvención de 100.000 para la Casa de los Maestros y la Diputación ha adelantado 80.000 que no están en el banco. Siguiente tema es la elección del juez de paz. Siguiente punto del orden del día. Elección del juez de paz. Nosotros indicamos nuestra preferencia porque la votación sea secreta, porque eso da mayor libertad a cada concejal a votar según su conciencia y elimina un poco la disciplina de grupo en un tema que yo creo que es importante. El grupo del PSOE prefiere votar a mano alzada, o eso es lo que se votó, prefieren votaron a favor de hacer la votación pública. Sale elegida como jueza de paz titular Encarnación Cervicón Soria con 5 votos, entre ellos los 2 nuestros, y como suplente Jorge Juan Casanova García con 3 votos, entre ellos también nuestros 2 votos. ¿Vale? Así que pues les felicitamos por su elección, les damos la enhorabuena y también pues le tenemos que recordar que este es un cargo importante en Alcocer, que está regulado por el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene unas competencias que van desde la resolución de controversias de escasa cuantía en materia civil
hasta el enjuiciamiento de infracciones penales leves, como por ejemplo los insultos. Es decir, son competentes para enjuiciar esto y para sancionar. Pueden adelantar actos de conciliación y mediación. Este punto es muy importante, la conciliación y la mediación. También entre los particulares y el ayuntamiento puede mediar. Puede promover acuerdos entre las partes en conflicto. Es decir, es una tarea que es muy importante, que descongestiona un poco la Administración de Justicia y la propia Administración del Ayuntamiento. Resuelven y ejecutan asuntos de cuantía no superior a 90 euros. Podrían juzgar a aquellos que hagan actos de vandalismo, como abandonar jeringuillas, objetos que puedan generar enfermedades, daños a otras personas, a los que talen, quemen o arranquen flora amenazada, a los que maltraten animales, a los que alteren el orden público, también se les puede sancionar. Es decir, que tienen tareas y yo creo que sería muy interesante que la ejercieran, ¿no? También son los encargados del registro civil. Aunque el registro civil se guarda en el ayuntamiento, los responsables son los jueces de paz. El siguiente punto de orden del día es la cesión de los jardines del antiguo cementerio de la iglesia. Y nosotros celebramos esa cesión, estamos muy contentos de que por fin tengamos esos espacios disponibles. Llevamos casi 1000 años sin poder disfrutarlos. Bien está que en el año 2023 podamos usarlo bajo determinadas condiciones, eso sí. Es un espacio estupendo y que las vistas y los olores sigan siendo igual de bonitas. Que no nos las estropeen ahora con explotaciones avícolas que el pueblo no desea tener. A ver si hemos recuperado ese espacio y cuando nos asomemos a la barbacana, pues vamos a tener unas vistas y unos olores, ¿no? El alcalde informa únicamente del tema de la farmacia. Y luego las resoluciones de alcaldía, que aquí en el pleno se lo salta al señor alcalde, no informa del contenido de las resoluciones de alcaldía. Y nada, pasamos si quieres al punto de ruegos y preguntas. No, espera. El octavo son las resoluciones de alcaldía. Perdón, sí. Que se han dado con anticipación la resolución de alcaldía de la 11 a la 22. Vale. Y nada, pues pasamos al punto de ruegos y preguntas. Y bueno, pues les informamos nosotros. Se han adquirido 2 equipos portátiles, se ha publicado la aprobación y denegación de pagos y ayudas escolares a los solicitantes enumerados y que están en la publicación que pueden ustedes consultar en la página del ayuntamiento. Se ha contratado un aparejador para la dirección de la obra de la Casa de los Maestros. Se ha hecho un contrato para el estudio geotécnico necesario para la demolición de esa misma Casa de los Maestros. Se ha redactado un proyecto de eficiencia en el alumbrado público, redacción de pliegos administrativos y técnicos para la adjudicación de obra y dirección de obra para tramitación de la subvención de fondos Next Generation de la Unión Europea a través de IDAE, y se ha aprobado un proyecto de cargador, la adjudicación de un proyecto de cargador de vehículo eléctrico y la compra de dicho vehículo. Se ha adjudicado a Promociones Técnicas Alcarreñas, los dos, el anterior, el proyecto de eficiencia de alumbrado público y el cargador de vehículo eléctrico y el propio vehículo, ¿vale? Promociones Técnicas Alcarreñas, sociedad limitada. Se han modificado las carpinterías exteriores, alumbrado eficiente y modificación de caldera de gasóleo del edificio del ayuntamiento y del colegio. Se ha adjudicado a Francisco de la Fuente de las Heras. Se ha incluido al Ayuntamiento de Alcocer en el proyecto para la digitalización de depósitos de agua y puntos de vertido. Se ha solicitado la instalación de una nueva marquesina para el autobús en el lugar donde estaba antes. Se derribó al arreglar el suelo y se solicita la instalación. Y luego, pues la desestimación del recurso de nuestro portavoz al procedimiento de licitación de la farmacia. Es decir, nosotros presentamos un recurso para que se corrigieran los defectos y se ha desestimado. Bueno, viene la conclusión, finaliza tras la contestación de las preguntas de septiembre y hace el señor alcalde un speech, un discursito de amor y fraternidad, después de todo lo que ha dicho durante todo el pleno, después de mentir, descalificar reiteradamente, de salirse del tema. Después de todo eso, hace un discurso de amor y fraternidad. Y yo creo que no se puede ser más cínico, o a lo mejor es que es bipolar.
Y ahí también su señor padre interrumpe el pleno con unos aplausos hipertrofiados, unos aplausos, en fin, interrumpiendo el normal desarrollo del pleno. No se le llama al orden. En fin, todo queda en casa. Ese es mi deseo, ruego para el año 2024. No, quedan preguntas. ¿Tienes preguntas? Claro. Enumera las preguntas. ¿Han terminado ya? Ya. Al final nuestro portavoz consigue preguntar y ya por fin recibimos algunas respuestas o compromisos de ellas, sin aspavientos, cosa que se agradece. Dice el señor alcalde que a día de hoy tiene control y conocimiento concreto y exacto de la pérdida de agua por averías, pero que no tiene los datos. Espero que nos los facilite. Y que se han hecho reparaciones en 2 puntos del asfaltado de la calle Mayor a cuenta del contratista, porque el agua entraba en 2 propiedades. Vale, esto era la pregunta que hicimos y esta sí, nos la ha contestado, no nos ha llamado nada. En fin, una sorpresa agradable por fin. Bueno, pues nada, feliz año, felices Reyes y un abrazo a todos.